Viuda encuentra una pareja de ancianos abandonados en la parada del autobús. Su actitud los hizo llorar. Bajo el sol implacable del desierto de Sonora, una viuda camina con sus 2 hijos pequeños por una carretera que parece no tener fin. Rocío lleva 3 horas arrastrando el cansancio de una vida marcada por la pérdida, cuando a lo lejos divisa 2 figuras inmóviles en una vieja parada de autobús. Al acercarse descubre algo que le hiela la sangre. Una pareja de ancianos sentados en el abandono más cruel, abrazados como si intentaran protegerse del mundo entero. Sus ojos no esperan transporte, esperan a alguien que nunca regresará. Una maleta vieja y una nota devastadora revelan una verdad que ningún corazón debería soportar. En ese momento, Rocío toma una decisión que cambiará su destino para siempre. Pero lo que ella no sabe es que ese acto de bondad desatará una tormenta de codicia, traición y peligro que pondrá en riesgo todo lo que ama. Porque detrás de esos ancianos olvidados se esconde un secreto que muchos matarían por tener. Y hay quienes no se detendrán ante nada para arrebatárselo. Una viuda sin nada, 2 ancianos sin nadie y una batalla que apenas comienza. Cuéntanos aquí abajo en los comentarios cómo te llamas. Es un gran placer tenerte aquí escuchando nuestras historias. Dale clic al botón de me gusta y vamos con la historia. La carretera que cortaba el desierto de Sonora parecía no tener fin. Rocío caminaba despacio, sosteniendo las manos de sus hijos, Mateo de 7 años y Lucía de 5, mientras el viento caliente les golpeaba el rostro. Llevaban 3 horas caminando desde que el autobús las dejó en el cruce equivocado. El polvo se pegaba a sus ropas y el cansancio pesaba en cada paso. Pero ella no se quejaba, nunca lo hacía. Desde que Ernesto murió en el accidente de la mina, había aprendido que las viudas pobres no tienen el lujo de la debilidad. A lo lejos, bajo el sol implacable de mediodía, divisó una vieja parada de autobús. Era apenas un techo de lámina oxidada, sostenido por 2 postes de madera con un banco de concreto agrietado. Rocío pensó que podría descansar allí unos minutos, darles agua a los niños, quitarles el polvo de la cara, pero al acercarse notó algo extraño. 2 figuras estaban sentadas en el banco, inmóviles como estatuas. No miraban el horizonte, no se movían, simplemente estaban ahí abrazados uno contra el otro, como si el mundo los hubiera olvidado. «Mami, ¿quiénes son?», preguntó Mateo con curiosidad infantil. Rocío no respondió. Su instinto le decía que algo no estaba bien. A medida que se acercaban, los detalles se volvieron más nítidos. Eran ancianos. El hombre llevaba un sombrero de paja raído, camisa de cuadros descolorida y pantalones remendados. La mujer tenía un rebozo azul cielo sobre los hombros y un vestido sencillo que había conocido mejores días. Sus rostros arrugados brillaban por el sudor y sus ojos, hundidos y cansados, miraban la nada con una tristeza que dolía de solo verla. Rocío se detuvo a pocos metros. «Buenas tardes», saludó con voz suave. Los ancianos levantaron la vista lentamente, como si les costara trabajo recordar que aún existían. El hombre intentó sonreír, pero fue más bien una mueca de cortesía. La mujer solo asintió con la cabeza. «Buenas», murmuró el anciano con voz ronca. Rocío miró a su alrededor. No había nadie más, ni autos en el camino, ni casas cerca, solo la inmensidad del desierto. «¿Esperan el autobús?», preguntó ella, aunque algo en su interior ya sabía que no era así. El anciano bajó la mirada, la mujer apretó la mano de su esposo con más fuerza. Hubo un silencio largo, incómodo, pesado. «Ya no», respondió él finalmente, y esas 2 palabras cargaban el peso de una tragedia completa. Rocío sintió un nudo en la garganta. Mateo y Lucía se escondieron detrás de sus piernas, mirando a los ancianos con los ojos muy abiertos. Ella sacó una botella de agua de su bolsa y se la ofreció. «Tomen, hace mucho calor». El hombre tomó la botella con manos temblorosas y bebió apenas un sorbo antes de pasársela a su esposa. «¿Cuánto tiempo llevan aquí?», preguntó Rocío tratando de sonar casual, aunque su corazón latía con fuerza. La anciana miró al cielo como si intentara calcular. «2 días», dijo con voz quebrada. «Tal vez 3. Ya perdí la cuenta». Rocío sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «2 días, 3. ¿Y nadie ha venido por ustedes?». El anciano negó despacio con la cabeza. «Nos dijeron que alguien vendría, que esperáramos aquí, que no nos moviéramos». Su voz se quebró al final de la frase. Rocío miró hacia el banco y vio una pequeña maleta de cuero antiguo atada con una cuerda. «¿Estaba polvorienta y desgastada, puedo?», preguntó señalando la maleta. El hombre asintió sin fuerzas. Rocío se arrodilló y abrió el cierre oxidado. Dentro había apenas 2 mudas de ropa muy usadas, un rosario de madera, una fotografía vieja de una familia joven y feliz y un sobre blanco. Lo tomó con cuidado y miró a los ancianos pidiendo permiso con los ojos. La mujer cerró los párpados y asintió. Rocío abrió el sobre. Era una nota escrita a mano, con letra apurada y descuidada. Leyó las primeras líneas y sintió que la rabia le subía por el pecho. «Papá, mamá, ya no podemos seguir manteniendo esta carga. Los gastos son muchos y ustedes ya no aportan nada. Les dejamos algo de ropa y comida. Alguien del pueblo pasará por ustedes. Cuídense.
No había firma, no había despedida, solo esas palabras frías, crueles, brutales. Rocío levantó la vista y vio que la anciana lloraba en silencio. Las lágrimas rodaban por sus mejillas arrugadas, sin hacer ruido, como si ya no tuviera fuerzas ni para sollozar. El hombre la abrazaba con torpeza, intentando consolarla, aunque él también temblaba. «Perdón», murmuró la mujer entre lágrimas. «Perdón por molestarte con esto. Ya nos vamos». Pero no se movieron. No tenían a dónde ir. Rocío miró a sus hijos. Mateo tenía los ojos llenos de lágrimas. Lucía se abrazaba a su pierna y temblaba. Ella cerró los ojos y respiró profundo. De pronto, el recuerdo la golpeó con fuerza. El día que Ernesto murió, el día que llegó a la casa de su suegra pidiendo refugio y la puerta se cerró en su cara. «Ya no eres de esta familia», le dijeron. El día que caminó por las calles del pueblo con sus 2 hijos de la mano, sin dinero, sin comida, sin techo. El día que sintió que el mundo la había abandonado, miró de nuevo a los ancianos. Vio en ellos su propio reflejo, el abandono, la soledad, el dolor de ser descartado como si no valieras nada, y algo dentro de ella se rompió y se recompuso al mismo tiempo. «Levántense», dijo con firmeza. Los ancianos la miraron confundidos. «Levántense», repitió ella extendiendo la mano. «Vienen conmigo». El hombre pestañeó incrédulo. «Señora, nosotros no queremos ser una carga para nadie más». Rocío tomó su mano con fuerza. «No son una carga, son familia». La anciana sollozó más fuerte. «Pero usted no nos conoce, no sabe quiénes somos». Rocío sonrió con tristeza. «Sé exactamente quiénes son. Son las personas que el mundo dejó atrás, como yo, como mis hijos, y hoy nadie va a dormir solo», ayudó a la pareja a ponerse de pie. El hombre apenas podía caminar. La mujer se tambaleaba. Rocío les pasó los brazos por la cintura y comenzó a caminar con ellos hacia el pueblo, mientras Mateo cargaba la maleta y Lucía tomaba la mano de la anciana. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el desierto de naranja y rojo. Caminaron en silencio durante media hora, avanzando lentamente por el camino de tierra. Cuando llegaron al límite del pueblo de San Pedro de las Colonias, Rocío sintió las miradas, las cortinas que se movían en las ventanas, los murmullos en las esquinas. Doña Carmela, la vecina chismosa, salió de su casa con los brazos cruzados. «¿Y esos viejos, quiénes son?», Rocío preguntó con tono de juez. Rocío ni siquiera volteó a verla. «Familia», respondió cortante y siguió caminando. Llegaron a la casa de Rocío, una construcción pequeña de adobe con techo de lámina, 2 habitaciones y un patio de tierra. No había lujos, apenas había lo necesario, pero estaba limpia y olía a leña quemada y a café de olla. Rocío ayudó a los ancianos a sentarse en las 2 únicas sillas que tenía alrededor de la mesa de madera. «Descansen», les dijo con ternura. «Voy a preparar algo de comer». Mientras calentaba toties en el comal y hervía frijoles, Rocío escuchó que el anciano le hablaba a Mateo. «¿Cómo te llamas, muchacho?» «Mateo», respondió el niño tímidamente. «¿Y tú, mi niña?» «Lucía». La anciana sonrió por primera vez. «¡Qué nombres tan bonitos!». Hubo una pausa larga. Luego él. Hombre preguntó con voz temblorosa, «¿Por qué nos ayudas? No nos conoces. No te debemos nada». Rocío se dio la vuelta, con las manos manchadas de masa de tortilla. Los miró a los ojos y dijo con calma. «Porque yo sé lo que se siente ser invisible. Sé lo que se siente que te dejen atrás y no voy a dejar que eso le pase a nadie mientras yo pueda hacer algo». La anciana rompió a llorar de nuevo, pero esta vez eran lágrimas distintas, lágrimas de alivio, de esperanza. Rocío sirvió la cena. No era mucho, frijoles, toties, un poco de queso fresco y café, pero lo puso todo en la mesa con cuidado, como si fuera un banquete. Antes de sentarse, tomó un ramo de flores silvestres que había recogido en el camino y las puso en un frasco en el centro de la mesa. «Para que sepan que aquí son importantes», dijo simplemente. Se sentaron los 5 alrededor de la mesa. Rocío miró a sus hijos y luego a los ancianos. «Mateo», Lucía dijo con solemnidad, «desde hoy ellos son sus abuelitos». Los niños sonrieron. El anciano apretó los labios, luchando contra las lágrimas. La mujer cubrió su rostro con las manos y sollozó. Rocío extendió su mano sobre la mesa y tomó la mano callosa y temblorosa del anciano. «No los estoy salvando», susurró con la voz quebrada. «Ustedes están llenando el vacío que dejó el abuelo de mis hijos». El anciano ya no pudo contenerse. Las lágrimas rodaron por su rostro arrugado mientras apretaba la mano de Rocío con fuerza. «Gracias», murmuró entre sollozos. «Gracias». La anciana se levantó con dificultad, rodeó la mesa y abrazó a Rocío con todas sus fuerzas. Los niños también se levantaron y se unieron al abrazo. Por primera vez en mucho tiempo, aquella casa pequeña y pobre se llenó de algo que el dinero no puede comprar. Amor. Esa noche, después de acomodar a los ancianos en la única habitación con cama decente, mientras ella y los niños dormirían en el suelo de la sala, Rocío salió al patio a respirar aire fresco. La luna llena iluminaba el desierto. Todo parecía estar en paz, pero al día siguiente, cuando fue al mercado del pueblo a comprar provisiones con las pocas monedas que le quedaban, escuchó un murmullo que la heló.
Don Jacinto, el dueño de la tienda de abarrotes, hablaba en voz baja con otros hombres del pueblo. Esos viejos que recogió Rocío dicen que tienen familia en Hermosillo, gente con dinero y que andan buscándolos. Rocío sintió un escalofrío. ¿Por qué los buscarían si los abandonaron?, preguntó con voz temblorosa. Don Jacinto la miró con gravedad porque acaba de morir el hermano del viejo y le dejó una herencia grande, muy grande. Rocío sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Una camioneta negra con vidrios polarizados acababa de estacionarse frente a su casa. Rocío dejó caer la bolsa con las compras y corrió hacia su casa. El corazón le latía tan fuerte que sentía el pulso en las sienes. La camioneta negra brillaba bajo el sol como una amenaza. No era del pueblo. Los vidrios polarizados impedían ver quiénes venían adentro. Pero ella sabía, con esa certeza terrible, que solo da el instinto, que nada bueno traía ese vehículo. Cuando llegó a la puerta de su casa, ya había 3 personas de pie en el patio. Un hombre de unos 40 años, vestido con pantalón de vestir y camisa de mengue larga impecable, se paseaba con las manos en los bolsillos, mirando la casa con desprecio. A su lado, una mujer de cabello corto y lentes oscuros revisaba sus uñas pintadas como si el lugar le diera asco. Y detrás un hombre más joven, nervioso, que no dejaba de mirar hacia la calle. ¿Qué buscan?, preguntó Rocío con voz firme, aunque las manos le temblaban. El hombre mayor la miró de arriba a abajo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Buscamos a nuestros padres. Nos dijeron que usted los tiene aquí. La palabra tiene sonó como una acusación. Rocío apretó los puños. No los tengo. Están aquí porque nadie más quiso cuidarlos. La mujer se quitó los lentes y la miró con frialdad. Eso no es asunto suyo, señora. Son nuestros padres y venimos por ellos. Rocío dio un paso al frente. Ahora sí son sus padres. Hace 3 días los dejaron abandonados en una parada de autobús como si fueran basura. El hombre mayor apretó la mandíbula. Eso es un malentendido. Hubo una confusión con el transporte. Veníamos por ellos, mentira, dijo Rocío con voz cortante. Leí la nota que les dejaron. Los llamaron carga. Les dijeron que ya no servían para nada. La mujer soltó una risa seca y desagradable. Ay, por favor, usted no sabe nada de nuestra familia. Mis padres son ancianos. Se confunden, inventan cosas. Seguro le llenaron la cabeza de historias para que les tuviera lástima. En ese momento, la puerta de la casa se abrió despacio. Don Esteban apareció en el umbral con el sombrero en las manos y la mirada clavada en el suelo. Detrás de él, doña Rosa se asomaba con los ojos enrojecidos y el rebozo apretado contra el pecho. Al ver a sus hijos, el anciano se quedó paralizado. La anciana retrocedió un paso, como si quisiera esconderse. Papá, mamá, dijo el hombre con una voz falsa demasiado alegre. ¿Cómo están? Los hemos estado buscando por todas partes. ¿Qué susto nos dieron? Se acercó con los brazos abiertos, pero don Esteban no se movió, no levantó la vista, no dijo nada. La mujer también avanzó hacia doña Rosa. Mamá, ya venimos por ustedes. Vamos a casa. Doña Rosa miró a Rocío con los ojos llenos de lágrimas y terror. Rocío sintió una oleada de rabia tan fuerte que tuvo que respirar profundo para no gritar. Don Esteban dijo con voz suave pero firme. ¿Usted quiere irse con ellos? El anciano levantó la vista por primera vez. Sus ojos estaban vidriosos, pero había algo más ahí. Miedo, vergüenza, dolor. Claro que quiere irse, interrumpió el hijo mayor con tono autoritario. Son nuestros padres, nosotros nos hacemos cargo de ellos. Rocío dio un paso al frente, interponiéndose entre los ancianos y sus hijos. No se van a ningún lado hasta que ellos digan que quieren irse y no lo han dicho. La mujer la miró con odio. ¿Quién se cree que es usted, una viuda muerta de hambre que recoge gente de la calle? Mis padres no son su proyecto de caridad. Rocío sintió la bofetada de esas palabras, pero no retrocedió. Tiene razón. No son mi proyecto de caridad, son mi familia. Algo que ustedes nunca entendieron. El hombre joven, que había permanecido callado hasta entonces, se aclaró la garganta. Mire, señora, entendemos que tuvo buenas intenciones, pero esto es un asunto familiar. Nuestros padres necesitan cuidados médicos, atención especial, usted no puede darles eso. Rocío lo miró fijamente. Lo que necesitan es dignidad y eso sí se los puedo dar. Don Jacinto apareció en la esquina con otros 2 hombres del pueblo. Se habían corrido las noticias rápido, como siempre pasaba en San Pedro de las Colonias. ¿Todo bien, Rocío?, preguntó el tendero con voz grave. Rocío asintió sin apartar la vista de los visitantes. Todo bien, don Jacinto. Solo unos señores que están de paso. El hijo mayor sacó un teléfono celular del bolsillo. No queremos problemas, pero si es necesario llamamos a las autoridades. Tenemos documentos que prueban que somos los tutores legales de nuestros padres. Rocío sintió un vacío en el estómago. Sabía que no tenía nada con que defenderse, ni papeles, ni derechos, ni poder, solo la verdad. Y la verdad no siempre ganaba.
Papá, dijo el hombre acercándose a don Esteban, diles que quieres venir con nosotros. Diles que extrañas tu casa. El anciano cerró los ojos. Su boca se movió, pero no salió ningún sonido. Doña Rosa sollozó en silencio. Rocío sintió que el mundo se derrumbaba. ¿Cómo podía luchar contra esto? ¿Cómo podía protegerlos si la ley estaba del lado de quienes los habían abandonado? Esteban, dijo Rocío con voz temblorosa. Rosa, mírenme. Los ancianos levantaron la vista despacio. Rocío le sonrió con ternura, aunque tenía el corazón destrozado. Si quieren irse, yo entiendo, no voy a detenerlos, pero si quieren quedarse, yo peleo por ustedes. Hasta el final, hubo un silencio largo, pesado, insoportable. El viento del desierto movió las cortinas de la casa. Don Jacinto y los hombres del pueblo esperaban. Los hijos de los ancianos miraban con impaciencia. Mateo y Lucía salieron de la casa y corrieron a abrazar las piernas de don Esteban y doña Rosa. No se vayan. Abuelitos, suplicó Lucía con voz de niña asustada. Por favor, no se vayan. Don Esteban tembló, pasó su mano arrugada por el cabello de Mateo. Doña Rosa abrazó a Lucía con fuerza y entonces el anciano levantó la cabeza. Enderezó la espalda y miró a su hijo mayor directamente a los ojos. No voy a ningún lado, dijo con voz ronca pero firme. Esta es mi casa ahora. La mujer soltó una exclamación de incredulidad. ¿Qué? Papá, ¿estás loco? ¿Vas a quedarte en esta posilga en lugar de venir a tu casa? Don Esteban apretó los labios. Mi casa es donde me quieren, no donde me soportan. La frase cayó como una piedra en agua quieta. El hijo mayor apretó el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Está bien, dijo con voz peligrosamente calmada. Si así lo quieren, que se queden, pero que quede claro, no vamos a darles ni un peso, ni para medicinas, ni para comida, ni para nada. Ustedes solitos se metieron en esto. Rocío levantó la barbilla. No necesitamos su dinero. El hombre sonrió con crueldad. Ya lo veremos. Cuando se enfermen, cuando necesiten un doctor, cuando esta señora no pueda mantenerlos, ahí van a venir arrastrándose de regreso. Se dio la vuelta y caminó hacia la camioneta. La mujer lo siguió sin decir nada más. El joven se quedó atrás un momento, mirando a sus padres con algo que parecía culpa, pero no dijo palabra. La camioneta arrancó con un rugido del motor y se alejó levantando una nube de polvo. Don Jacinto se acercó a Rocío y le puso una mano en el hombro. Hiciste lo correcto, muchacha. Rocío asintió, pero su mente ya estaba calculando. Tenía 3 bocas más que alimentar, apenas le alcanzaba para ella y sus hijos. ¿Cómo iba a mantener a 5 personas con el dinero que ganaba lavando ropa? Esa noche, después de acostar a los niños y a los ancianos, Rocío se sentó en el patio bajo las estrellas. Las lágrimas que había contenido todo el día finalmente rodaron por sus mejillas. Estaba asustada, exhausta, pero no arrepentida. Don Esteban salió de la casa envuelto en una cobija y se sentó a su lado en silencio. Perdóname, dijo el anciano con voz quebrada. Te metimos en un problema muy grande. Rocío negó con la cabeza. No se disculpe, hice lo que tenía que hacer. Don Esteban respiró profundo. Rocío, hay algo que debes saber, algo que cambia todo. Ella lo miró con el ceño fruncido. El anciano sacó del bolsillo de su camisa un papel doblado, amarillento, con el sello de un notario. Mi hermano Ramón murió hace 2 semanas. Me dejó todo lo que tenía. Un terreno en las afueras de Hermosillo, 50 hectáreas con acceso a agua. Vale mucho dinero. Rocío sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Por eso vinieron, murmuró. Por eso sus hijos regresaron. Don Esteban asintió con amargura. Exacto. Pero el testamento dice que la herencia es solo mía y yo puedo hacer con ella lo que quiera. Rocío negó con la cabeza. Don Esteban, eso es suyo. Es de su familia, no tiene nada que ver conmigo. El anciano tomó su mano con fuerza. Tú eres mi familia. Ustedes son mi familia y quiero que ese terreno sea para ti, para tus hijos, para que construyas algo mejor que esta vida. Rocío se quedó sin palabras. No, no puedo aceptar eso. No es una oferta, dijo don Esteban con una sonrisa cansada. Es una decisión. Mañana vamos al notario y hacemos el traspaso. Pero hay un problema. Rocío sintió un escalofrío. ¿Cuál? El anciano la miró con gravedad. Mis hijos van a pelear esto con todo lo que tienen. Van a decir que estoy senil, que me manipulaste, que no estoy en mis cabales. Van a querer quitarme la tutela. Van a hacer cualquier cosa para quedarse con esa tierra. Rocío sintió que el miedo le apretaba el pecho. ¿Pueden hacer eso, don Esteban? Asintió. Pueden intentarlo. Y tienen dinero para buenos abogados. Rocío miró hacia la casa oscura, donde dormían sus hijos y doña Rosa. Entonces, ¿qué hacemos? El anciano se puso de pie despacio, apoyándose en su bastón. Peleamos, como tú dijiste, hasta el final. Rocío se levantó también, limpiándose las lágrimas. Está bien, peleamos. Don Esteban le sonrió con ternura. Eres más fuerte de lo que crees, muchacha. Por eso Dios te puso en vuestro camino. Entraron a la casa juntos. Rocío se acostó en su petate en el suelo.
pero no pudo dormir. Daba vueltas pensando en lo que vendría. Los abogados, las amenazas, la pelea legal. Pero también pensaba en algo más, en la posibilidad de darles a sus hijos una vida mejor, un futuro, una oportunidad. Al día siguiente, muy temprano, Rocío fue al pueblo a buscar al notario. Don Genaro era un hombre de 60 años, serio y respetado en toda la región. Escuchó la historia completa sin interrumpir. Cuando Rocío terminó, el notario se reclinó en su silla y suspiró. Es un caso complicado. Los hijos pueden impugnar el testamento. Pueden pedir que se declare a don Esteban incapaz. Es una batalla larga. ¿Hay alguna forma de proteger la herencia?, preguntó Rocío con desesperación. Don Genaro se quedó pensativo. Hay una, pero es poco convencional. Rocío se inclinó hacia adelante. ¿Cuál? El notario la miró fijamente. Que don Esteban se case contigo. Rocío sintió que el mundo se detenía. ¿Qué? Don Genaro asintió. Si están casados legalmente, tú automáticamente te conviertes en su cónyuge y tutora legal. Los hijos no podrían impugnar nada sin tu consentimiento y la herencia quedaría protegida bajo régimen de bienes mancomunados. Rocío negó con la cabeza aturdida. Pero yo no lo amo. Es un anciano. Yo apenas lo conozco. Don Genaro levantó las manos. No tiene que ser un matrimonio real. Solo legal, un papel, una estrategia para proteger lo que es justo. Rocío se quedó en silencio, sintiendo que la cabeza le daba vueltas. Piénsalo, dijo el notario, pero piénsalo rápido, porque los hijos de don Esteban ya contrataron a un abogado en Hermosillo y vienen con todo. Rocío salió de la notaría tambaleándose. El sol del mediodía la cegó por un momento. Cuando sus ojos se acostumbraron a la luz, vio una figura conocida esperándola en la esquina. Era el hijo menor de don Esteban, el que había permanecido callado durante la confrontación. La miraba con una expresión que Rocío no supo descifrar. Necesito hablar contigo, dijo él en voz baja. A solas, lejos de mis hermanos, porque sé algo que ellos no saben, algo sobre la herencia, algo que podría cambiarlo todo. Rocío miró al joven con desconfianza. Tenía unos 30 años, rasgos parecidos a don Esteban, pero más suaves, y en sus ojos había algo que los otros hermanos no tenían. Vergüenza. ¿Qué quieres?, preguntó ella con voz seca. El hombre miró hacia ambos lados de la calle, nervioso. No, aquí podemos caminar hacia el canal. Rocío dudó. Cada instinto le gritaba que no confiara en ningún miembro de esa familia. Pero algo en la desesperación del joven la hizo ceder. Está bien, pero que sea rápido. Caminaron en silencio por las calles polvorientas de San Pedro de las Colonias, hasta llegar al canal de riego que bordeaba el pueblo. El agua corría lenta, turbia, arrastrando ramas secas. El joven se detuvo bajo la sombra de un mezquite y respiró profundo. Me llamo Daniel, dijo finalmente. Soy el menor de los 3 hermanos y quiero que sepas que yo no estuve de acuerdo con lo que le hicieron a mis padres. Rocío cruzó los brazos. Pero tampoco hiciste nada por impedirlo. Daniel bajó la mirada. Tienes razón. Soy un cobarde. Siempre lo he sido. Mi hermano mayor Rodrigo y mi hermana Estela siempre han mandado en la familia. Yo solo obedecía. ¿Y ahora qué? ¿Vienes a pedirme que los convenza de regresar?, preguntó Rocío con dureza. Daniel negó con la cabeza. No vengo a advertirte que, a darte información que ni siquiera mis hermanos tienen. Se sacó del bolsillo un sobremanil arrugado. Esto lo encontré en la casa de mi tío Ramón cuando fuimos a recoger sus cosas. Después del funeral, Rocío tomó el sobre con cuidado. Dentro había varios documentos amarillentos, mapas antiguos y una carta escrita a mano con tinta descolorida. ¿Qué es esto? Daniel señaló el mapa del terreno que mi tío le dejó a mi padre. No es solo un terreno cualquiera. Está en una zona que el gobierno federal quiere expropiar para construir un corredor industrial. Le van a pagar a mi padre una indemnización de más de 20 millones de pesos. Rocío sintió que las rodillas se le aflojaban. ¿20 millones? Daniel asintió. Rodrigo y Estela todavía no lo saben. Creen que es solo un terreno agrícola común. Pero cuando se enteren, van a hacer cualquier cosa por quedarse con ese dinero. Cualquier cosa, la palabra quedó flotando en el aire como una amenaza. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó Rocío todavía recelosa. Daniel la miró con ojos cansados. Porque mis padres no merecen lo que les hicimos. Porque pasé años viendo cómo Rodrigo los humillaba, como Estela les gritaba, como los tratábamos como sirvientes en su propia casa. Y me quedé callado. Pero cuando los vi ayer en tu patio, cuando vi cómo te paraste frente a nosotros para defenderlos, me di cuenta de que eras más familia para ellos en 3 días que nosotros en toda una vida. Rocío sintió un nudo en la garganta. ¿Y qué esperas que haga con esto? Daniel señaló la carta. Léela. Es de mi tío Ramón para mi padre.
Explica todo y deja muy claro que quería que ese dinero sirviera para que mis padres vivieran en paz sus últimos años, no para que nosotros nos lo gastáramos. Rocío desdobló la carta con manos temblorosas y comenzó a leer. Hermano Esteban, si estás leyendo esto es porque ya me fui de este mundo. Toda mi vida trabajé estas tierras sin descanso, sin familia, sin hijos. Pero tú siempre estuviste ahí. Me visitabas cuando nadie más lo hacía, me llevabas comida cuando estaba enfermo. Fuiste el único que nunca me pidió nada. Por eso te dejo todo lo que tengo. No para que tus hijos lo desperdicien, sino para que tú y Rosa vivan tranquilos. Véndelo, quédatelo, haz lo que quieras, pero que sea para ustedes, no para quien no lo supo valorar. Tu hermano que te quiso siempre, Ramón. Rocío terminó de leer con los ojos húmedos. Esto lo cambia todo. Daniel asintió. Por eso tienes que protegerlos. Rodrigo va a venir con abogados. Va a tratar de declarar a mi padre incapaz. Va a decir que tú lo manipulaste, que lo tienes secuestrado. Va a inventar lo que sea necesario. Rocío apretó los papeles contra su pecho. ¿Por qué me ayudas? ¿Qué ganas tú con esto? Daniel se quedó en silencio un momento largo. No gano nada. Pierdo mi herencia, pierdo la aprobación de mis hermanos, pierdo todo. Pero tal vez recupere algo de dignidad, algo de respeto por mí mismo. Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo. Hay algo más que debes saber. Rodrigo ya habló con el juez municipal. Son amigos de la universidad. Mañana viene con una orden para llevarse a mis padres, alegando abandono de persona vulnerable. Rocío sintió que el pánico le subía por la garganta. Mañana, tan pronto, Daniel asintió con gravedad. No tienes mucho tiempo. Si de verdad quieres ayudar a mis padres, tienes que actuar hoy. Ahora se alejó caminando rápido, sin mirar atrás. Rocío se quedó sola junto al canal, con el sobre apretado entre las manos y el corazón latiendo como tambor de guerra. Corrió de regreso a su casa. Don Esteban estaba en el patio arreglando una silla rota, mientras Mateo le pasaba las herramientas. Doña Rosa ayudaba a Lucía a regar las plantas. La escena era tan pacífica, tan normal, que Rocío sintió una oleada de rabia contra quienes querían destruir esa paz. Don Esteban llamó con urgencia. Necesito hablar con usted. Ya entraron a la casa. Rocío puso los documentos sobre la mesa y contó todo. La conversación con Daniel, el valor real del terreno, los 20 millones de pesos, la carta de su hermano Ramón y la orden del juez que vendría al día siguiente. Don Esteban escuchó en silencio, con el rostro cada vez más pálido. Cuando Rocío terminó, el anciano se dejó caer en la silla con un suspiro largo y doloroso. 20 millones, murmuró. Ramón nunca me dijo nada de eso. Tomó la carta con manos temblorosas y la leyó despacio. Cuando terminó, las lágrimas rodaban por sus mejillas. Mi hermano siempre fue mejor hombre que yo. Rocío se arrodilló frente a él y tomó sus manos. Don Esteban, tenemos que actuar rápido. Mañana vienen por ustedes, y si se los llevan, ya no habrá nada que hacer. El anciano levantó la vista. ¿Qué propones? Rocío respiró profundo. El notario me dijo que hay una forma de proteger todo, de asegurar que sus hijos no puedan tocar la herencia ni quitarle la tutela. Don Esteban frunció el ceño. ¿Cuál? Rocío tragó saliva. Que nos casemos legalmente, solo en papel. Así yo me convierto en su tutora automática y ellos no pueden hacer nada. Don Esteban abrió los ojos con sorpresa. ¿Casarnos, tú y yo? Rocío asintió sintiendo que las mejillas le ardían. Sé que suena loco, sé que apenas nos conocemos, pero es la única manera de protegerlo, de proteger a Doña Rosa, de proteger esa herencia para que sea lo que su hermano quería. Para que ustedes vivan en paz. El anciano se quedó en silencio largo rato. Rocío esperaba conteniendo la respiración. Finalmente, don Esteban habló con voz temblorosa pero firme. ¿Y Rosa, qué dice ella de esto? Rocío no había pensado en eso. Se levantó rápido y salió al patio. Doña Rosa, ¿puede venir un momento? La anciana entró secándose las manos en el delantal. ¿Qué pasa, hija? Rocío le explicó todo nuevamente. La herencia, el peligro, la única solución posible. Doña Rosa escuchó sin interrumpir, con el rostro inmóvil. Cuando Rocío terminó, la anciana miró a su esposo con una expresión que Rocío no pudo descifrar. ¿Tú quieres hacer esto, Esteban? Don Esteban tomó la mano de su esposa. Rosa, tú y yo llevamos casados 52 años. Nada ni nadie va a cambiar eso. Esto es solo un papel, una estrategia. Pero si tú no estás de acuerdo, no lo hago. Doña Rosa apretó su mano con fuerza. Esteban, esta muchacha nos salvó la vida. Nos dio dignidad cuando vuestros propios hijos nos tiraron como basura. Si esto es lo que hay que hacer para protegernos de ellos, entonces hazlo. Yo te apoyo. Rocío sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Doña Rosa, yo jamás voy a faltarles al respeto. Esto es solo. La anciana levantó la mano interrumpiéndola. Lo sé, hija, lo sé. Y te agradezco que cuides de nosotros como si fuéramos tu sangre. Se acercó y abrazó a Rocío con fuerza. Eres la hija que siempre quisimos tener. Don Esteban se puso de pie despacio. Entonces está decidido. Vamos ahora mismo con el notario.
Rocío asintió. Llevo los documentos. Usted lleve su identificación y la escritura del terreno. Salieron los tres de la casa a toda prisa. Mateo y Lucía se quedaron jugando en el patio, bajo la supervisión de doña Carmela, la vecina, quien a pesar de ser chismosa, tenía buen corazón. Llegaron a la notaría de don Genaro justo antes de que cerrara. El notario los miró con sorpresa. Ya tomaron una decisión. Don Esteban puso la escritura del terreno sobre el escritorio. Queremos hacer el matrimonio hoy. Ahora. Don Genaro revisó los documentos con expresión grave. Necesito testigos y necesito que ambos firmen declarando que lo hacen por voluntad propia en pleno uso de sus facultades. Yo soy testigo, dijo una voz desde la puerta. Los tres voltearon. Era don Jacinto, el tendero, acompañado del maestro Salazar, el director de la escuela primaria. Nos enteramos de lo que está pasando, explicó don Jacinto, y venimos a apoyarlos. Este pueblo no olvida a los suyos. Don Genaro preparó los documentos con rapidez profesional. Rocío y don Esteban firmaron donde se les indicó. El notario levantó acta. En menos de 30 minutos, el matrimonio estaba registrado legalmente. Don Genaro les entregó las copias certificadas. Esto los proutachai. Ahora Rocío es la tutora legal de don Esteban. Sus hijos no pueden hacer nada sin su consentimiento. Salieron de la notaría en silencio. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Rocío caminaba, sintiendo que el mundo se había vuelto extraño y real. Se había casado con un hombre de 75 años al que apenas conocía, todo por proteger una herencia que ni siquiera era suya. Había hecho lo correcto. Cuando llegaron a la casa, encontraron a doña Carmela nerviosa en la puerta. Rocío, llegó un hombre preguntando por ti. Dijo que era abogado. Dejó esto. Le entregó un sobre blanco. Rocío lo abrió con manos temblorosas. Era una citación judicial. La demanda de Rodrigo y Estela, solicitando la tutela de sus padres por incapacidad mental. La audiencia era en 2 días. Don Esteban leyó el documento por encima del hombro de Rocío. Rápido, murmuró, más rápido de lo que pensé. Rocío apretó el papel con rabia. Pero ya estamos casados. Esto ya no tiene validez. Don Genaro, que los había cejido para asegurarse de que todo estuviera bien, negó con la cabeza. Ellos van a alegar que el matrimonio fue forzado, que don Esteban no estaba en sus cabales, que tú te aprovechaste de un anciano vulnerable. ¿Y cómo probamos que no es así?, preguntó Rocío con desesperación. Don Genaro se quedó pensativo. Necesitas un médico que certifique que don Esteban está completamente cuerdo, un psicólogo. Evaluaciones, y necesitas hacerlo antes de la audiencia. Rocío sintió que el peso del mundo caía sobre sus hombros. No tenía dinero para médicos particulares y en 2 días era casi imposible conseguir citas. Yo puedo ayudar con eso, dijo una voz desconocida. Todos voltearon. En la puerta estaba una mujer de unos 50 años. Elegante con maletín de cuero. Disculpen que interrumpa. Me llamo licenciada Méndez. Soy abogada de derechos humanos en Hermosillo. Me enteré de este caso por un informante. Miró significativamente hacia el horizonte, hacia donde se había ido Daniel. ¿Quién es usted?, preguntó Rocío desconfiada. La licenciada Méndez sonrió con calidez. Soy alguien que odia las injusticias, y este caso tiene todas las características de una injusticia monumental. Les propongo algo. Yo los represento gratuitamente en la audiencia. Consigo los médicos, las evaluaciones, todo lo necesario. A cambio, solo les pido una cosa. Rocío frunció el ceño. ¿Qué? La licenciada la miró directamente a los ojos. Que cuando ganen este caso, cuando recuperen la herencia, donen una parte a un refugio para ancianos abandonados, para que otras personas como don Esteban y doña Rosa no terminen en paradas de autobús esperando a que alguien los recuerde. Rocío miró a don Esteban. El anciano asintió despacio. Trato hecho, dijo Rocío extendiendo la mano. La licenciada la estrechó con firmeza. Perfecto. Mañana a primera hora empezamos. Tenemos 48 horas para preparar el caso de sus vidas. Esa noche Rocío no pudo dormir. Daba vueltas en su petate pensando en la audiencia, en los abogados de Rodrigo, en todo lo que podía salir mal. Cerca de la medianoche escuchó un ruido afuera. Se levantó despacio y se asomó por la ventana. Una camioneta estaba estacionada frente a su casa con las luces apagadas. Adentro 2 figuras hablaban en voz baja. Rocío sintió un escalofrío. Salió al patio descalza, escondiéndose en las sombras. Se acercó lo suficiente para escuchar. Era Rodrigo hablando con alguien por teléfono. Sí, estoy seguro, mañana en la noche, cuando todos estén dormidos, entramos, tomamos al viejo y nos lo llevamos. Diremos que se escapó confundido. Nadie va a cuestionar nada. Rocío tapó su boca para no gritar. Querían secuestrar a don Esteban. Retrocedió despacio, temblando de pies a cabeza. Tenía que avisar a alguien, tenía que protegerlos.
pero cuando dio la vuelta para correr a la casa, tropezó con una maceta. El ruido resonó en la noche silenciosa. Rodrigo salió de la camioneta de un salto. ¿Quién anda ahí? Rocío corrió hacia la puerta, pero él fue más rápido. La agarró del brazo con fuerza brutal, así que espiando. Su aliento olía a alcohol. Sus ojos brillaban con rabia. Suéltame, exigió Rocío tratando de liberarse. Rodrigo la empujó contra la pared. Escúchame bien, viuda metiche. Ese dinero es mío. Mi padre es mío. Y si tienes que desaparecer para que yo recupere lo que me pertenece. No terminó la frase, pero la amenaza quedó flotando en el aire como veneno. En ese momento, las luces de la casa se encendieron. Don Esteban apareció en la puerta, con un rifle viejo en las manos. «Suelta a mi esposa», dijo con voz que no temblaba. Ahora Rodrigo soltó el brazo de Rocío de golpe y levantó las manos con una sonrisa falsa. «Tranquilo, papá, solo estábamos platicando». Don Esteban no bajó el rifle, sus manos temblaban ligeramente, pero el cañón apuntaba firme al pecho de su hijo. «No me llames papá, un padre proteche, tú solo amenazas». La voz del anciano sonaba quebrada, pero llena de una furia contenida durante años. Rodrigo dio un paso atrás. «¿Me vas a disparar a tu propio hijo?» Don Esteban negó despacio con la cabeza. «No, pero voy a defender a mi familia. Y tú dejaste de serlo el día que nos abandonaste en esa parada de autobús». Las palabras cayeron como sentencia final. Rodrigo apretó la mandíbula, miró a Rocío con odio puro y caminó hacia su camioneta. «Esto no se queda así», gritó antes de arrancar con las llantas chirriando contra el pavimento. Rocío temblaba de pies a cabeza. Don Esteban bajó el rifle y la abrazó con torpeza. «¿Estás bien, hija?» Ella sintió, aunque las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. «Escuché todo. ¿Quieren secuestrarlo mañana en la noche?» El anciano cerró los ojos con cansancio. «Lo sé. Por eso no podemos quedarnos aquí». Don Jacinto apareció corriendo desde su casa del otro lado de la calle, todavía en pijama. «¿Qué pasó?» Escuché gritos. Rocío le contó todo rápidamente. El tendero se rascó la cabeza pensativo. «No pueden quedarse aquí. Rodrigo va a volver y la próxima vez no va a venir solo». Miró hacia su propia casa. «Vengan, duerman en mi bodega esta noche. Nadie los va a buscar ahí». Despertaron a Doña Rosa, a Mateo y a Lucía. Empacaron lo mínimo en 2 bolsas y cruzaron la calle en silencio como fugitivos en su propio pueblo. La bodega de don Jacinto olía a maíz y frijol seco, pero tenía petates limpios y mantas gruesas. Los niños se durmieron rápido, agotados por la tensión. Rocío se quedó despierta junto a la ventana, vigilando la calle oscura. Don Esteban se sentó a su lado. «Perdóname por meterte en esto». Rocío negó con la cabeza. «Ya le dije que no se disculpe. Yo elegí esto». El anciano sonrió con tristeza. «Eres más valiente que muchos hombres que he conocido». Rocío lo miró de reojo. «¿O más tonta? Todavía no estoy segura». A las 6 de la mañana, la licenciada Méndez llegó en un auto compacto blanco. Traía café en termos y pan dulce. «Buenos días, tenemos mucho trabajo». Desplegó documentos sobre una mesa. Improvisada conseguí cita de emergencia con un geriatra y un psicólogo forense para hoy al mediodía en Hermosillo para evaluar a don Esteban y certificar que está en pleno uso de sus facultades mentales. «¿Cuánto cuesta eso?», preguntó Rocío con preocupación. La licenciada sonrió. «Ya está pagado. Tengo contactos que me deben favores». Rocío sintió un alivio enorme. «Gracias. No sé cómo pagarle esto». La abogada la miró con seriedad. «Págame ganando. Eso es todo lo que quiero». Salieron hacia Hermosillo en el auto de la licenciada. El viaje tomó 2 horas por carretera. Don Esteban iba en el asiento de atrás, nervioso, retorciendo su sombrero entre las manos. «¿Y si dicen que estoy loco? ¿Y si no paso las pruebas?». Rocío volteó desde el asiento delantero y tomó su mano. «Va a estar bien. Usted está perfectamente cuerdo. Solo responda con honestidad». La clínica estaba en una zona moderna de la ciudad con edificios de vidrio y jardines bien cuidados. El doctor Salinas, el geriatra, era un hombre joven de lentes redondos y sonrisa amable. Pasó 3 horas evaluando a don Esteban. Memoria, orientación temporal, capacidad de razonamiento. Comprensión. Rocío esperaba afuera mordiéndose las uñas, mientras la licenciada Méndez revisaba expedientes en su laptop. Cuando salieron, don Esteban se veía agotado, pero aliviado. El doctor Salinas le entregó un sobre a la licenciada. «Resultados perfectos. El señor Morales tiene la capacidad mental de una persona 30 años menor. Memoria excelente, razonamiento lógico intacto, 0 signos de demencia o deterioro cognitivo». Rocío sintió que podía respirar de nuevo. La evaluación psicológica fue más difícil. La doctora Herrera hizo preguntas sobre la relación con sus hijos, sobre las razones del matrimonio con Rocío, sobre sus emociones. Don Esteban respondió con voz tranquila pero firme. «Mis hijos me abandonaron porque ya no les servía.
Esta mujer me dio dignidad cuando ellos me quitaron la esperanza. Me casé con ella para proteger lo que mi hermano quería que yo tuviera. No por confusión ni por manipulación, por gratitud y por justicia, la doctora Herrera tomó notas durante toda la sesión. Al final cerró su libreta y miró a don Esteban con respeto. Señor Morales, usted es uno de los ancianos más lúcidos que he evaluado en años. Su decisión fue consciente, razonada y completamente válida. Le entregó el certificado a la licenciada Méndez. Esto debería ser suficiente para cualquier juez. Regresaron a San Pedro de las Colonias al anochecer. Rocío se sentía más tranquila, pero la licenciada Méndez seguía tensa. Tenemos los certificados médicos, eso es bueno, pero Rodrigo va a jugar sucio. Tiene dinero y conexiones. No podemos bajar la guardia. Cuando llegaron al pueblo, don Jacinto los esperaba con cara de preocupación. Rodrigo estuvo aquí. Anduvo preguntando por ustedes. Le dije que se habían ido a Chihuahua con unos parientes. ¿Se lo creyó?, preguntó Rocío. Don Jacinto se encogió de hombros. No lo sé, pero se fue por ahora. Esa noche durmieron de nuevo en la bodega. Rocío apenas pegó el ojo y cada ruido la sobresaltaba. Cada sombra parecía una amenaza. A las 3 de la madrugada, escuchó voces afuera. Se asomó con cuidado por una rendija de la puerta. 2 hombres estaban rondando su casa, llevaban linternas y revisaban las ventanas. Rocío reconoció a uno. Era el hombre joven que acompañaba a Rodrigo el primer día. El otro era un desconocido, corpulento, con aspecto de matón. No. Están aquí, dijo el primero con frustración. Búscalos en las casas vecinas, ordenó el corpulento. El jefe quiere al viejo antes de la audiencia. Rocío sintió pánico. Despertó a don Esteban y a la licenciada Méndez en silencio. Están buscándolo ahora mismo. Afuera. La abogada sacó su teléfono y marcó rápido. Policía, necesito una patrulla en la calle Hidalgo, colonia centro de San Pedro de las Colonias. Hay 2 sujetos intentando ingresar a una propiedad privada. Colgó y miró a Rocío. La patrulla llegará en 10 minutos, pero necesitamos mantenerlos distraídos. Don Jacinto, que también se había despertado, tuvo una idea. Salió de la bodega gritando, «Rateros, están robando ayuda». Las luces de varias casas se encendieron. Los hombres salieron corriendo hacia una camioneta estacionada en la esquina y arrancaron a toda velocidad. Cuando llegó la patrulla, ya no había nadie. Rocío dio su declaración temblorosa. El oficial tomó notas, pero parecía escéptico. Sin pruebas no podemos hacer mucho, señora. La licenciada Méndez intervino. Oficial, hay una orden de restricción en trámite contra Rodrigo Morales. Estos hombres trabajan para él. Están acosando a mi cliente antes de una audiencia judicial. El policía cambió de expresión. Rodrigo Morales, el empresario de Hermosillo. La abogada asintió. El oficial guardó su libreta con incomodidad. Voy a patrullar la zona esta noche, pero les recomiendo que se mantengan en un lugar seguro. Al día siguiente, la mañana de la audiencia, Rocío se vistió con el único vestido decente que tenía. Un azul marino que había usado en el funeral de Ernesto. Se peinó el cabello en un moño sencillo y se lavó la cara con agua fría. Don Esteban se puso su mejor camisa blanca y pantalón negro. Doña Rosa le arregló el cuello con ternura. Te ves muy guapo, viejo. El anciano sonrió nervioso. Me siento como si fuera al matadero. La licenciada Méndez llegó temprano. Traía un traje sastre gris y maletín de cuero profesional. ¿Listos? La audiencia es a las 10. Tenemos que llegar con tiempo. Subieron al auto. Mateo y Lucía se quedaron con doña Rosa y don Jacinto. Los niños abrazaron a Rocío con fuerza. Mami, trae de vuelta al abuelito, suplicó Lucía. Rocío asintió sin poder hablar. El juzgado de Hermosillo era un edificio antiguo de cantera gris con pasillos largos y techos altos. Olía a papel viejo y desinfectante. Rocío caminaba pegada a don Esteban, quien arrastraba los pies por el nerviosismo. En la sala de espera ya estaban Rodrigo, Estela y sus abogados, 2 hombres trajeados de aspecto intimidante. Rodrigo miró a su padre con una sonrisa cruel. Hola, papá, ¿cómo dormiste? Don Esteban no respondió. Estela se acercó con los brazos cruzados. Todavía están a tiempo de evitar este ridículo. Regresen con nosotros y olvidamos todo esto. Rocío dio un paso al frente. Él no va a ningún lado con ustedes. Estela la miró de arriba a abajo con desprecio. Pobre viuda muerta de hambre. ¿De verdad crees que vas a ganar? Señoras, señores, interrumpió la secretaria del juzgado, el juez Carranza los espera. Entraron a la sala. Era amplia, con muros de madera oscura y una bandera mexicana en una esquina. El juez Carranza era un hombre de unos 60 años, de expresión seria y mirada penetrante. Revisó los expedientes en silencio, mientras todos tomaban sus lugares. Bien, dijo finalmente con voz grave. Estamos aquí por una demanda de los señores Rodrigo y Estela Morales, solicitando la tutela legal de su padre, don Esteban Morales, alegando incapacidad mental.
los demandantes tienen pruebas. El abogado de Rodrigo se puso de pie. Sí, su señoría. Tenemos testimonios de vecinos que aseguran que don Esteban ha mostrado comportamiento errático. Además, su reciente matrimonio con una mujer 40 años menor, a quien apenas conoce, es evidencia clara de manipulación. La licenciada Méndez se levantó con calma. Su señoría, tengo evaluaciones médicas recientes de un geriatra y un psicólogo forense que certifican que don Esteban Morales está en pleno uso de sus facultades mentales. También tengo la carta testamentaria de su hermano difunto, que explica claramente el propósito de la herencia, y tengo pruebas de que los demandantes abandonaron a sus padres en condiciones inhumanas. El juez revisó los documentos que le entregó la licenciada. Su expresión se endureció. Abandonaron a sus padres en una parada de autobús. Rodrigo se puso de pie nervioso. Eso es una mentira. Hubo un malentendido con el transporte. El juez lo miró fijamente. ¿Tiene pruebas de ese supuesto malentendido? ¿Recibos de taxi? ¿Llamadas telefónicas? ¿Algo? Rodrigo tartamudeó. Nosotros. El juez levantó la mano. Silencio. Don Esteban, acérquese, por favor. El anciano se levantó despacio y caminó hacia el estrado. Sus piernas temblaban, pero su mirada era firme. Don Esteban, ¿usted se casó con la señora Rocío por voluntad propia? Sí, su señoría. ¿Alguien lo obligó, lo amenazó? No, señor. Ella me salvó la vida, y yo quiero protegerla a ella también. El juez asintió. ¿Usted está consciente del valor de la herencia que recibió de su hermano? Don Esteban tragó saliva. Sí, su señoría, 20 millones de pesos aproximadamente por expropiación del terreno. Un murmullo recorrió la sala. Rodrigo palideció. Estela se puso de pie. 20 millones. Papá, ¿por qué no nos dijiste? El juez golpeó con su martillo. Orden. Señora Morales, siéntese. Estela obedeció temblando de rabia. El juez miró de nuevo a don Esteban. ¿Qué piensa hacer con ese dinero? El anciano respiró profundo. Vivir en paz con mi esposa Rosa, con Rocío y sus hijos. Donar una parte a un refugio para ancianos abandonados. Y asegurarme de que mis hijos nunca más puedan lastimarme. El silencio en la sala era absoluto. El juez revisó los papeles una vez más. Escuchado suficiente. Don Esteban Morales está claramente capacitado para tomar sus propias decisiones. El matrimonio con la señora Rocío es válido. La demanda de tutela queda desechada. Caso cerrado. Golpeó con el martillo. Rocío sintió que las piernas se le aflojaban. Don Esteban cerró los ojos con alivio. La licenciada Méndez sonrió triunfante. Rodrigo golpeó la mesa con el puño. Esto es una farsa. Ese dinero es nuestro. El juez lo miró con dureza. Señor Morales, una palabra más y lo acuso de desacato. Retírese inmediatamente. Salieron del juzgado bajo el sol brillante del mediodía. Rocío abrazó a don Esteban con fuerza. Ganamos, ganamos. El anciano lloraba en silencio. La licenciada Méndez estrechó la mano de ambos. Felicidades. Ahora viene la parte fácil. Cobrar la herencia y empezar de nuevo. Caminaron hacia el estacionamiento con una sensación de victoria que Rocío nunca había experimentado. Pero cuando llegaron al auto, encontraron un sobre pegado al parabrisas. La licenciada lo abrió con el ceño fruncido. Adentro había una fotografía de Mateo y Lucía jugando en el patio de la casa de don Jacinto y detrás con letra grande y amenazante el dinero, los niños. Tienes 24 horas. Rocío sintió que el mundo se detenía. La fotografía temblaba entre sus manos. Mateo y Lucía, sus bebés, fotografiados sin que nadie se diera cuenta. La licenciada Méndez arrancó el sobre de sus manos y sacó su teléfono. Llamó a la policía. Ya. Esto es extorsión y amenaza de secuestro, marcó con dedos veloces mientras don Esteban sostenía a Rocío por los hombros. Tranquila, hija, tus niños están con Jacinto. ¿Están seguros? Seguros. Gritó Rocío con voz quebrada. Los están vigilando, los están cazando. Se soltó del agarre del anciano y corrió hacia el auto. Tengo que regresar ahora. La licenciada colgó y abrió las puertas. Vamos. Pero con cuidado, si entramos en pánico, cometemos errores. Subieron los tres y la abogada arrancó con las llantas chirriando. El camino de regreso a San Pedro de las Colonias se hizo eterno. Rocío marcaba una y otra vez el número de don Jacinto, pero nadie contestaba. ¿Por qué no responde? Susurraba con desesperación. Don Esteban miraba por la ventana con el rostro pálido. Jacinto nunca ignora el teléfono. Nunca. La licenciada Méndez pisó el acelerador a fondo. El velocímetro marcaba 130 km/h. Llegaron al pueblo cuando el sol comenzaba a ocultarse. Las calles estaban extrañamente vacías. Ni un alma caminando, ni niños jugando, ni perros ladrando, solo silencio. Un silencio pesado, amenazante, que erizaba la piel. Rocío saltó del auto antes de que se detuviera completamente y corrió hacia la casa de don Jacinto. La puerta estaba entreabierta. Mateo, Lucía, gritó entrando como torbellino. La sala estaba vacía, la cocina vacía, los cuartos vacíos.
Sobre la mesa había una taza de café todavía caliente y un plato con pan a medio comer, como si todos hubieran desaparecido de repente. Rocío sintió que las piernas se le aflojaban. No, repetía como mentre, mientras revisaba cada rincón, cada closet debajo de cada cama. Nada, nadie. Don Esteban entró detrás de ella. Rocío, mira, señalaba el piso. Había marcas de zapatos grandes, pesados, que no pertenecían a don Jacinto, y en la puerta del patio, arañazos frescos en la madera, como si alguien hubiera forzado la entrada. La licenciada Méndez examinó las marcas con expresión grave. Se los llevaron hace menos de una hora. Todavía podemos encontrarlos. Salieron al patio. Doña Carmela apareció en la cerca divisoria con el rostro desencajado. Rocío vinieron unos hombres, 3 grandes. Dijeron que eran de servicios sociales, que venían por los niños porque había una denuncia de abandono. Rocío sintió que la rabia le quemaba las entrañas y Jacinto los dejó llevárselos. Doña Carmela negó con la cabeza. Jacinto trató de impedirlo. Uno de los hombres lo empujó. Se golpeó la cabeza con la mesa. Se lo llevó el doctor Ramírez en su camioneta hace 20 minutos. ¿A dónde se llevaron a los niños?, gritó Rocío agarrando a la vecina por los hombros. Doña Carmela temblaba. No sé, subieron a una camioneta negra y se fueron rumbo a la carretera de Hermosillo. Rocío soltó a la mujer y echó a correr hacia el auto. Don Esteban la siguió. La licenciada Méndez ya estaba al teléfono con la policía estatal. Secuestro de menores, camioneta negra, carretera San Pedro Hermosillo. Necesito retenes. Ya arrancaron de nuevo, esta vez en dirección contraria. La carretera estaba oscura, apenas iluminada por una luna creciente. Rocío escudriñaba cada vehículo que pasaba, cada sombra en el camino. Más rápido, suplicaba, por favor, más rápido. La licenciada Méndez apretaba el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Si los alcanzamos, ¿qué hacemos? Son 3 hombres, probablemente armados. No me importa, dijo Rocío con voz de acero. Voy a recuperar a mis hijos aunque tenga que morir intentándolo. Don Esteban puso una mano temblorosa sobre su hombro. No vas a morir porque no estás sola. Sacó de debajo del asiento el viejo rifle que había usado para amenazar a Rodrigo. Todavía sé usarlo. Adelante. A unos 500 metros vieron luces de freno. Una camioneta negra estaba detenida en el arcén. 2 hombres discutían afuera mientras un tercero permanecía en el vehículo. La licenciada Méndez apagó las luces y se estacionó 100 metros atrás. Esperen aquí, dijo sacando un gas pimienta de su bolso. Voy a acercarme. Ni lo sueñe, dijo Rocío abriendo la puerta. Son mis hijos. Bajó del auto sin hacer ruido. Don Esteban la siguió con el rifle. Avanzaron agachados por la cuneta, usando los arbustos como cobertura. Cuando estuvieron cerca, Rocío escuchó la voz de Mateo. Suéltame. Quiero a mi mamá. El sonido de su hijo llorando le desgarró el corazón y le dio fuerzas al mismo tiempo. Se incorporó de golpe y corrió hacia la camioneta gritando, aléjense de mis hijos. Los 2 hombres voltearon sorprendidos. Uno de ellos, el corpulento, que había visto rondando su casa, se rió. Mira nada más. La mamá gallina vino por sus pollitos. Rocío no se detuvo. Se lanzó contra él con las uñas por delante, arañándole la cara, golpeándole el pecho, pateándole las espinillas. El hombre la agarró de las muñecas y la levantó en el aire como si no pesara nada. Quieta, perra. La aventó contra el suelo. Rocío cayó sobre piedras y sintió el dolor explotarle en las costillas. Cuando el hombre avanzó hacia ella, con el puño cerrado, un disparo rasgó la noche. Don Esteban había disparado al aire. El siguiente tiro no es de advertencia, dijo con voz firme. Los hombres se quedaron paralizados. La licenciada Méndez apareció corriendo con el gas pimienta en alto. Policía estatal, están rodeados. Era mentira, pero funcionó. Los 2 hombres levantaron las manos. El tercero, que estaba en la camioneta con los niños, arrancó de golpe. Rocío gritó y corrió tras el vehículo, pero era inútil. Las luces traseras desaparecieron en la oscuridad. No oyó Rocío cayendo de rodillas. No. Don Esteban dejó caer el rifle y la abrazó mientras ella sollaba sin control. La licenciada Méndez amarraba las manos de los 2 secuestradores con su cinturón y sus agujetas. ¿A dónde los llevan?, gritó pateando al corpulento. Respondan. El hombre escupió sangre. No sabemos nada, solo seguimos órdenes. La abogada lo pateó de nuevo. ¿Órdenes de quién? De Rodrigo. El hombre cerró la boca. En la distancia se escucharon sirenas. La policía estatal llegaba finalmente. 2 patrullas se detuvieron con las luces encendidas. 4 oficiales bajaron con las armas desenfundadas. La licenciada Méndez les explicó todo rápidamente mientras los policías esposaban a los secuestradores. Necesitamos perseguir esa camioneta. Tiene a 2 niños secuestrados, una niña de 5 años y un niño de 7. El comandante, un hombre de bigote gris y expresión seria, habló por radio. Todas las unidades, camioneta negra rumbo a Hermosillo. Secuestro de menores, deténganla. Rocío subió a la patrulla con don Esteban y la licenciada.
Arrancaron a toda velocidad con las sirenas aullando en la noche. Adelante, a lo lejos, vieron las luces de la camioneta. Ahí están, gritó Rocío. Ahí están mis hijos. El comandante pisó el acelerador, la patrulla rugió ganando terreno metro a metro. La camioneta aceleró. También tomó una curva derrapando. La patrulla siguió. Otra curva, luego otra. El paisaje pasaba borroso a ambos lados. Rocío rezaba en silencio, apretando la mano de don Esteban con tanta fuerza que le hacía daño. Aguanten, mis niños, mamá por ustedes. Adelante había un retén. 4 patrullas bloqueaban la carretera con las luces encendidas. La camioneta frenó bruscamente, derrapó y chocó contra un poste de luz. El impacto fue fuerte, pero no devastador. La patrulla donde iban Rocío y los demás se detuvo metros atrás. Rocío saltó antes de que el vehículo se detuviera completamente y corrió hacia la camioneta. Los policías ya estaban sacando al conductor, un hombre joven de 30 y tantos años, con la cara ensangrentada por el golpe contra el volante. Rocío pasó junto a ellos y abrió la puerta trasera de un jalón. Ahí estaban Mateo y Lucía, abrazados uno contra el otro, temblando, llorando, pero vivos. «Mami», gritaron al unísono. Rocío los sacó de la camioneta y los apretó contra su pecho con tanta fuerza que apenas podían respirar. Las lágrimas le rodaban sin control por las mejillas. Están bien, mamá está aquí». Los niños se aferraban a ella sollando. Don Esteban se acercó y los envolvió a los 3 en un abrazo torpe pero lleno de amor. El comandante esposó al conductor y lo empujó hacia una patrulla. «Secuestro de menores, privación ilegal de la libertad. Te vas a pudrir en la cárcel». El hombre tosió sangre. «Yo solo seguía órdenes. Me pagaron 50,000 es». «¿Quién te pagó?», exigió el comandante. El hombre miró hacia otro lado. «No puedo decir, me matan». La licenciada Méndez se acercó con su teléfono grabando. «Diga quién lo contrató. Le sumamos cargos de asociación delictuosa y crimen organizado. Son 30 años más de cárcel». El hombre tembló. Fue Rodrigo Morales, el empresario de Hermosillo. Dijo que solo teníamos que asustar a la viuda, que los niños no corrían peligro, que solo era para presionar. El comandante miró a la licenciada Méndez. «Rodrigo Morales, el que tiene las concesionarias de autos». Ella asintió. «Él mismo, y ahora va a pagar por intento de secuestro». Sacó su teléfono y marcó. «Juez Carranza, disculpe que lo moleste a esta hora. Necesito una orden de aprehensión inmediata contra Rodrigo Morales por secuestro de menores. Tengo al ejecutor en custodia policial confesando todo». Rocío apenas escuchaba. Estaba en el suelo del arcén con sus hijos en brazos, meciéndolos, besándoles el cabello, susurrándoles palabras de consuelo. Mateo tenía un moretón en el brazo. Lucía no dejaba de temblar, pero estaban vivos. Estaban con ella. Eso era lo único que importaba. Don Esteban se sentó a su lado con las piernas temblando por el cansancio. «Se acabó, Rocío. Ya se acabó». Ella negó con la cabeza, sin soltar a los niños. «No se ha acabado. No mientras Rodrigo esté libre, no mientras siga siendo una amenaza». El anciano suspiró con tristeza. «Tienes razón, pero esta vez no vas a enfrentarlo sola». La licenciada Méndez terminó su llamada y se acercó. «La orden de aprehensión está lista. La policía judicial va a arrestar a Rodrigo en su casa esta misma noche». Rocío levantó la vista. «Quiero estar ahí. Quiero verlo cuando lo arresten». La abogada negó con la cabeza. «No es seguro. Rodrigo tiene seguridad privada. Puede haber violencia». Rocío apretó los labios. «No me importa. Quiero verlo caer». Regresaron a San Pedro de las Colonias, escoltados por 2 patrullas. Ya era casi medianoche. Las calles del pueblo estaban iluminadas con antorchas y lámparas. Toda la gente había salido de sus casas esperándolos. Don Jacinto estaba en la puerta de su tienda con un vendaje en la cabeza, pero sonriendo. Los encontraron. Rocío bajó del auto con los niños. «Sí, están bien». El pueblo estalló en aplausos y vítores. Doña Carmela lloraba de alegría. El maestro Salazar abrazó a don Esteban. Doña Rosa apareció corriendo desde la casa y abrazó a Mateo. Y Lucía con lágrimas en los ojos. «Mis nietos, mis tesoros». La comunidad los rodeó con amor, con protección, con la solidaridad que solo un pueblo pequeño puede dar. Esa noche nadie durmió. Se quedaron todos en la casa de don Jacinto tomando café, contando lo que había pasado, procesando el terror. A las 3 de la madrugada, el teléfono de la licenciada Méndez sonó, contestó y escuchó en silencio. Cuando colgó, su expresión era extraña, mezcla de satisfacción y preocupación. Rodrigo Morales fue arrestado hace una hora en su casa de Hermosillo. Está en custodia de la policía judicial. Rocío sintió un alivio enorme. ¿Y Estela? La abogada negó con la cabeza. Estela desapareció. No estaba en su casa. Nadie sabe dónde está. Don Esteban frunció el ceño. «Eso no me gusta. Estela es más peligrosa que Rodrigo. Más lista, más vengativa». La licenciada sintió. «Por eso sugiero que mañana vayamos a cobrar la herencia lo más rápido posible y salgamos de la zona por un tiempo hasta que todo se calme». Rocío miró a sus hijos dormidos en el sofá, abrazados a doña Rosa. «Guir,
después de todo lo que peleamos. Don Esteban tomó su mano, no es huir, es protegerse. Es vivir para pelear otro día. Al día siguiente, muy temprano, fueron al banco en Hermosillo. La herencia estaba depositada en una cuenta a nombre de don Esteban. El gerente, un hombre calvo de lentes gruesos, revisó los documentos con expresión seria. Señor Morales, hay una solicitud de congelamiento de fondos presentada por la señora Estela Morales. Alega que usted no tiene capacidad mental para manejar esta cantidad. La licenciada Méndez puso sobre el escritorio la sentencia del juez Carranza. Esta resolución judicial deja claro que don Esteban está capacitado. La solicitud de congelamiento no tiene validez. El gerente leyó el documento despacio. Asintió. Tienen razón. Procedo con la transferencia. ¿A qué cuenta quieren que se deposite? Rocío y don Esteban intercambiaron miradas. No tenían cuenta bancaria, nunca habían tenido suficiente dinero para necesitar una. El gerente sonrió con paciencia. Podemos abrir una ahora mismo. Tardamos 20 minutos. Procedieron con los trámites, firma tras firma, documento tras documento. Finalmente, el gerente tecleó en su computadora y giró el monitor hacia ellos. 300,000 pesos depositados. Rocío miró la pantalla sin poder creerlo. Tantos ceros, tanto dinero, más del que había visto en toda su vida. Don Esteban temblaba. ¿Es real?, murmuró. De verdad, es real. La licenciada Méndez cerró su maletín con satisfacción. Ahora saquen un adelanto, 500,000 para gastos inmediatos, y vámonos de aquí antes de que Estela se entere. Salieron del banco con un cheque de 500,000 pesos. El sol brillaba con fuerza. Todo parecía normal. Gente caminando, autos pasando, vida cotidiana. Pero Rocío sentía un hormigueo en la nuca, como si algo no estuviera bien, como si alguien los observara. Miró hacia el estacionamiento y su corazón se detuvo. Estela estaba parada junto a una camioneta blanca, con las manos en los bolsillos y una sonrisa fría en el rostro. No estaba sola. 5 hombres la acompañaban, todos corpulentos, todos con expresión amenazante. Estela levantó la mano en un saludo burlón. «Hola, papá», gritó. «Qué coincidencia encontrarnos aquí, justo cuando cobrabas tu herencia». La licenciada Méndez reaccionó primero, empujó a Rocío y a don Esteban de regreso hacia la entrada del banco. Adentro. Ahora. Pero Estela y sus hombres ya estaban cruzando el estacionamiento a paso. «Rápido, no corran», gritó Estela con voz aguda. «Solo queremos hablar». Rocío sintió el terror apretándole la garganta. Miró alrededor buscando ayuda. El guardia de seguridad del banco, un hombre joven de uniforme azul, se acercó con la mano en la macana. «¿Algún problema, señores?» Estela le sonrió con dulzura falsa. «Ninguno, oficial. Solo vine a visitar a mi padre», señaló a don Esteban. «Está enfermo, senil, y estas personas se están aprovechando de él». El guardia miró a Rocío con desconfianza. ¿Es cierto eso? La licenciada Méndez sacó de su maletín la sentencia judicial. Tengo una resolución del juez Carranza que dice exactamente lo contrario. Don Esteban está en pleno uso de sus facultades y esta mujer lo está acosando. Estela soltó una carcajada amarga. «Acosando, soy su hija. Tengo todo el derecho de preocuparme por él». Dio un paso hacia don Esteban. «Papá, por favor, ven conmigo. Deja que te llevemos a casa. Te extrañamos». Su voz sonaba suave, casi convincente, pero sus ojos eran hielo puro. Don Esteban retrocedió pegándose a Rocío. «No tengo nada que hablar contigo, Estela. Ya tomé mi decisión». «¿Tu decisión?», escupió Estela con el rostro transformado por la rabia. «¿O la decisión de esta viuda muerta de hambre que te lavó el cerebro?», señaló a Rocío con desprecio. «¿De verdad crees que le importas? ¿Que no está contigo solo por el dinero?». Rocío sintió la bofetada de esas palabras, pero se mantuvo firme. «Yo estuve con él cuando no había dinero, cuando ustedes lo dejaron tirado como basura, así que no me venga a hablar de interés». Uno de los hombres que acompañaban a Estela dio un paso al frente. Era alto, de hombros anchos, con cicatriz en la ceja. Ya estuvo bueno de palabras. «Venimos por el viejo y nos lo llevamos». El guardia del banco sacó su macana. «Alto ahí, nadie se lleva a nadie». El hombre lo miró con burla. «¿Tú y cuántos más, chamaco?». Los otros 4 tipos se dispersaron rodeándolos. La licenciada Méndez sacó su teléfono con manos temblorosas. «Estoy llamando a la policía». Estela se rió. «Llama para cuando lleguen, ya nos habremos ido». Rocío sintió el pánico subiendo. Estaban atrapados 5 contra 3, sin contar a don Esteban, que apenas podía caminar rápido. El hombre de la cicatriz avanzó hacia el anciano. «Tranquilo, abuelo. No te vamos a lastimar. Solo vienes con nosotros». Don Esteban levantó la barbilla con dignidad. «No voy a ningún lado». El hombre extendió la mano para tomarlo del brazo y entonces pasó algo inesperado. El rugido de motores llenó el estacionamiento. 3 camionetas entraron a toda velocidad y se detuvieron en círculo alrededor de Estela y sus hombres. De las camionetas bajaron 20 personas. Don Jacinto al frente, seguido del maestro Salazar, doña Carmela, el doctor Ramírez con el vendaje todavía en la cabeza y más vecinos de San Pedro de las Colonias. «¿Qué es esto?», gritó Estela retrocediendo.
Don Jacinto se acercó con un palo de escoba en la mano. Esto es un pueblo que protege a los suyos. El maestro Salazar sostenía una llave de tuercas. Doña Carmela traía una sartén de hierro. No eran armas peligrosas, pero la determinación en sus rostros compensaba cualquier falta de armamento. El hombre de la cicatriz miró a sus compañeros con incertidumbre. Son demasiados. Estela apretó los puños. No me importa. Ese dinero es mío. Es mío. Su voz se quebró en un grito agudo, desesperado. Don Esteban la miró con tristeza. Nunca fue tuyo, Estela. Era de tu tío, Ramón, y él me lo dejó a mí. No a ustedes, a mí. ¿Por qué te manipuló esta mujer? Chilló Estela señalando a Rocío. Todo esto es culpa suya. Si ella no hubiera aparecido, nada de esto habría pasado. Rocío dio un paso al frente, mirándola directamente a los ojos. Tiene razón. Si yo no hubiera aparecido, sus padres seguirían abandonados en esa parada de autobús, esperando, muriendo de sed, muriendo de vergüenza. Eso es lo que quería, que murieran para heredar más rápido. El silencio que siguió fue brutal. Estela palideció. Los vecinos miraban con expresiones de asco. El guardia del banco hablaba por radio pidiendo refuerzos. En la distancia se escucharon sirenas. Estela miró a su padre una última vez. Vas a arrepentirte de esto, papá. Vas a morir solo y abandonado como él te abandonó a ti. Don Esteban negó despacio con la cabeza. Yo ya estoy muerto para ti, hija. Hace mucho tiempo, desde el día que dejaste de verme como tu padre y empezaste a verme como una carga, Estela soltó un sollo, seco sin lágrimas, y se dio la vuelta. Vámonos, ordenó a sus hombres. Subieron a la camioneta blanca y arrancaron justo cuando llegaban 2 patrullas de la policía municipal. Los oficiales tomaron declaraciones rápidamente. La licenciada Méndez mostró la orden de restricción que había conseguido esa mañana. Estela Morales tiene prohibido acercarse a don Esteban a menos de 100 metros. Acaba de violar esa orden. El comandante de la patrulla tomó nota. Vamos a buscarla. Y si la encontramos, va directo a la cárcel junto con su hermano. Rocío sintió que finalmente podía respirar. Don Jacinto le puso una mano en el hombro. Ya pasó, muchacha, ya pasó. Los vecinos se acercaron en grupo, abrazándola, abrazando a don Esteban, formando un círculo de protección y cariño. ¿Cómo supieron que estábamos aquí?, preguntó Rocío con voz temblorosa. Doña Carmela sonrió. Doña Rosa llamó esta mañana. Dijo que tenía un mal presentimiento, así que organizamos la caravana y los seguimos. Bueno, distancia, no queríamos molestar. Don Esteban abrazó a cada uno de los vecinos con lágrimas en los ojos. Gracias, gracias a todos. Regresaron a San Pedro de las Colonias como caravana triunfal. Las camionetas iban con las bocinas sonando y las banderas mexicanas ondeando en las ventanas. Cuando llegaron al pueblo, más gente los esperaba en la plaza. Habían puesto mesas con comida, música de banda, globos. Era una celebración improvisada, pero llena de alegría genuina. Mateo y Lucía corrieron hacia Rocío, gritando «Mami», y se colgaron de su cuello. Doña Rosa abrazó a don Esteban tan fuerte que el anciano perdió el equilibrio y casi que juntos reían y lloraban al mismo tiempo. La licenciada Méndez observaba la escena con una sonrisa cansada. Nunca había visto algo así, murmuró, un pueblo entero movilizándose por una familia. Don Jacinto le ofreció un plato de carnitas. Aquí somos así, licenciada. Cuando alguien es de los nuestros, peleamos por él hasta el final. La abogada aceptó el plato y se sentó en una banca de la plaza. Rocío se sentó a su lado con los niños en el regazo. No sé cómo agradecerle todo lo que hizo por nosotros. La licenciada negó con la cabeza. Ya me pagaste. Con dignidad, con valentía. Eso vale más que cualquier dinero. Esa tarde, mientras el pueblo celebraba, Rocío y don Esteban se reunieron con la licenciada Méndez en la notaría de don Genaro para firmar los últimos documentos. Quiero donar 2 millones de pesos para el refugio de ancianos, dijo don Esteban con voz firme, que se construya aquí en San Pedro, que lleve el nombre de mi hermano Ramón y que nadie vuelva a ser abandonado como nosotros. Don Genaro preparó los papeles. Es una donación muy generosa. Don Esteban del anciano asintió. No es generosidad, es justicia. Mi hermano trabajó toda su vida para que yo tuviera paz. Lo mínimo que puedo hacer es compartir esa paz con otros. Firmó con mano temblorosa, pero determinada. Rocío firmó como testigo. La licenciada Méndez firmó como representante legal. ¿Y el resto del dinero?, preguntó don Genaro. Don Esteban miró a Rocío. La mitad es para Rocío, para sus hijos, para que construya la vida que se merecen. Rocío negó con la cabeza. Don Esteban, eso es demasiado, yo no. El anciano levantó la mano interrumpiéndola. No es negociable. Tú me diste la vida cuando yo ya me había rendido. Este dinero es tuyo por derecho, por amor, por familia. Rocío sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Entonces lo usaré bien. Lo prometo. Don Esteban sonrió. Sé que lo harás. Se volvió hacia don Genaro. La otra mitad quiero dividirla en 3 partes. Una para Rosa, que ha sido mi compañera de vida. Una para mantener el refugio a largo plazo y una para este pueblo, para mejorar la escuela, el centro de salud, lo que haga falta.
Don Genaro escribió todo cuidadosamente. Cuando terminaron ya había oscurecido. Salieron de la notaría hacia la plaza donde la fiesta continuaba. La banda tocaba corridos alegres. Los niños jugaban entre las mesas, las mujeres servían pozole y tamales. Los hombres conversaban tomando cerveza bajo las jacarandas. Don Esteban y Doña Rosa bailaron un vals lento en medio de la plaza. Sus cuerpos se movían con torpeza, pero sus ojos brillaban con el amor de 52 años juntos. Rocío los miraba desde una banca con Mateo y Lucía a cada lado. «Mami», preguntó Lucía con voz de niña curiosa. «¿El abuelito y la abuelita van a quedarse con nosotros para siempre?» Rocío abrazó a sus hijos. «Sí, mi amor, para siempre». Mateo frunció el ceño. Los hijos malos del abuelito van a regresar. Rocío negó con la cabeza. «No, ya no pueden hacernos daño». El niño asintió satisfecho y recargó la cabeza en el hombro de su madre. Los tres se quedaron ahí viendo el baile, sintiendo la paz que tanto les había costado conseguir. 2 semanas después, Rodrigo fue sentenciado a 8 años de prisión por intento de secuestro y extorsión. Estela huyó del estado y nunca más se supo de ella. Daniel, el hijo menor, visitó a don Esteban una vez para pedir perdón. El anciano lo abrazó y lloró con él, pero le dejó claro que perdonar no significaba olvidar. Daniel aceptó, agradeció y se fue con promesa de ser mejor persona. La construcción del refugio Ramón Morales comenzó 3 meses después en un terreno a las afueras de San Pedro de las Colonias. Sería un lugar amplio, luminoso, con jardines, biblioteca, talleres de carpintería y cocina, un lugar donde los ancianos abandonados pudieran vivir con dignidad. La licenciada Méndez se encargó de todo el proceso legal y de encontrar personal capacitado. Rocío usó su parte de la herencia para comprar una casa más grande con cuartos separados para todos, patio amplio y árboles frutales. Mandó a Mateo y Lucía a la mejor escuela de la región. Empezó un pequeño negocio de costura que le permitía trabajar desde casa. Por primera vez en su vida, no tenía que preocuparse por el dinero del día siguiente. Don Esteban y Doña Rosa vivían con ellos en paz. El anciano ayudaba en el jardín, reparaba cosas rotas, jugaba con los niños. Doña Rosa cocinaba, contaba historias, enseñaba a Lucía a bordar. La casa estaba llena de risas, de olores a comida casera, de vida. Una noche, 6 meses después de todo aquello, Rocío salió al patio a tomar aire fresco. Don Esteban estaba sentado en una silla de madera mirando las estrellas. «No puede dormir, don Esteban». El anciano sonrió. «Duermo mejor que nunca, hija». Solo estaba pensando. Rocío se sentó a su lado. «¿En qué?». Don Esteban respiró profundo. «En que mi hermano Ramón tenía razón. El dinero no sirve de nada si no tienes a alguien con quien compartir la vida. Yo tuve todo y no tuve nada hasta que te encontré a ti». Rocío tomó su mano arrugada. «Yo también lo encontré a usted cuando más lo necesitaba, cuando pensé que estar sola era mi destino». Don Esteban apretó su mano con ternura. «Nadie está solo mientras tenga familia. Y la familia no es solo sangre. Es quien se queda, quien pelea, quien ama sin condiciones». Rocío asintió, sintiendo un nudo en la garganta. 1 año después, el refugio Ramón Morales abrió sus puertas. La ceremonia fue sencilla, pero emotiva. Asistieron autoridades del Estado, medios de comunicación y, sobre todo, los primeros 15 ancianos que serían acogidos. Hombres y mujeres que habían sido abandonados por sus familias, que vivían en la calle o en condiciones inhumanas, que habían perdido la esperanza. Don Esteban cortó el listón inaugural con manos temblorosas. «Este lugar es para ustedes», dijo con voz quebrada, dirigiéndose a los ancianos, «para que nunca más nadie tenga que esperar en una parada de autobús a que alguien recuerde que existen. Aquí tienen un hogar, tienen dignidad, tienen familia». Los ancianos aplaudieron con lágrimas en los ojos. Doña Rosa los abrazaba uno por uno. Rocío ayudaba a instalarlos en sus habitaciones. Esa noche, de regreso a casa, Mateo preguntó: «Mami, ¿por qué la gente abandona a sus abuelitos?». Rocío pensó largo rato antes de responder. «Porque a veces la gente olvida que todos vamos a envejecer, que todos vamos a necesitar ayuda algún día y olvidan que el amor no se mide en lo que alguien puede darte, sino en lo que están dispuestos a dar ellos». El niño asintió, aunque no entendiera del todo. Los años pasaron. Mateo y Lucía crecieron fuertes y sanos. Don Esteban vivió hasta los 83 años, rodeado de amor, en paz. Murió una tarde de primavera, en su silla del jardín, con Doña Rosa de la mano y Rocío cantándole una canción que le gustaba. Su funeral fue multitudinario. Todo San Pedro de las Colonias asistió. El refugio Ramón Morales seguía funcionando, ayudando a cientos de ancianos. Rocío nunca se volvió a casar. Dedicó su vida a sus hijos, a Doña Rosa, que vivió 6 años más, y al refugio, que se convirtió en su segunda casa. Cuando la gente le preguntaba si se arrepentía de algo, siempre respondía lo mismo: «De nada, cada decisión me trajo hasta aquí y aquí es exactamente donde quiero estar». El pueblo de San Pedro de las Colonias nunca olvidó la historia de la viuda que encontró a 2 ancianos abandonados y cambió la vida de todos. No por el dinero que llegó después, sino por la dignidad que nunca perdió, por la valentía de pararse frente a la injusticia,
por el amor que eligió dar cuando el mundo solo le había dado dolor. Y en las noches calurosas de verano, cuando las familias se sentaban en las plazas a conversar, los abuelos contaban a los niños la historia de Rocío y don Esteban, no como lección, sino como recuerdo, como testimonio de que todavía existen personas que ven. Humanidad donde otros solo ven carga. Q dan hogar, don otros don abandono. Q construcción, familia donde otros destruyen. Lazos. La vida nes, casa con patio de árboles frutiles. Continue simple, tranquila, lina, exactamentico, debia, sir. Esta historia nos. Recuerda Q. La verdadera familia. No se define por la sangre, sino por quanse, queda cuando, todo se derrumba. No sinacu la digna dadu, no tin precio, yqn, iq da bondad, puede cambiar el destino de muchas vidas. A veces las personas ms rotas son, las cuetonan, la fuerza para levantar, otros. Cada datins. A la oportunidad de decir la respuesta. A la oración de alguien, decir la luzan. La oscuridad de otra. Pasuna. No subestimes. El poder de tu composición. Porque en el momento, en que, decides ver humanidad donde otros ven carga. Te conviertes en el hero de una historia que el mundo necesita. Da la riqueza verdadera no está en lo que accumulas, sino en lo que compartes con corazón abierto. Si te emocionaste con esta historia, suscribite a nuestro canal porque las próximas historias son mayores.